Si vieron cómo se unieron los mejores expresidentes de Colombia. ¿Cómo ve las políticas frente a tanta pobreza en Colombia? ¿Qué hace el presidente Gaviria? No, en todo caso, si miramos resultados, para nada ha producido resultados. Para salvarnos del comunismo y recuperar al país de este nefastísimo gobierno. Es que el país está en un enorme riesgo de lo más parecido al comunismo, que es este monopolio estatal. Porque si llega la izquierda al poder otra vez, nos vamos a volver como Venezuela. Realmente que haya gente que repita eso en este momento ya muestra que nuestro problema no es de ignorancia. Nuestro problema es cognitivo. Y aquí insisto, para entender la política hay que conocer la historia de Colombia. Si ves, sin conocer la historia de tu país, serás un incauto muy fácilmente manipulable, porque te van a dar a la yugular con campañas mediáticas que apelan a la emoción. Y tus infactos te dejan con los pantalones abajo. Por eso acá yo me tomo el trabajo de refrescarles la memoria, de manera rápida, así, en tipo cápsula, como les gusta. Eso sí, con datos, con fuentes para que ustedes verifiquen. Cosa que deberían hacer siempre con todo lo que ven. Este nefastísimo gobierno que nos está llevando, según los tontos e incautos, a ser como Venezuela, es el que tiene el dólar a 3.700, el que revaluó el peso con cifras históricas, el que bajó la inflación, bajó el desempleo, disparó el turismo internacional, potenció el agro con nuevos socios comerciales y con un tratado de política justa para el campesinado, garantizó la educación superior pública gratis, le mejoró las condiciones a las fuerzas militares y policiales, reactivó los trenes, incrementó el salario mínimo por encima de la inflación de manera que la gente con más bajos recursos no se empobrezca, disminuyó la pobreza, ha entregado más de 700.000 hectáreas a campesinos sin expropiación, no hubo estatización de ninguna empresa privada, no gobernó por decreto ni impuso sus reformas, a la oposición se le respetó hasta su derecho a la protesta, no ha perseguido ni amenazado periodistas ni cerrado medios de comunicación. Al contrario, con ellos se pasó de manso. Ven y mira conmigo y miramos para quién realmente quieren este par de reliquias recuperar a Colombia. Veamos hechos y miremos los 24 años que este par gobernó el país, en cuerpo propio o en cuerpo ajeno. Comencemos por este. Luis Carlos Galán Sarmiento, después de ser asesinado, su hijo le entrega las banderas de su padre convenientemente en el funeral, haciendo que él llegara a la presidencia. La cuestión es que este tipo llegó a ser todo lo opuesto a lo que Galán realmente representaba. Comencemos por la mafia, razón por la cual Galán fue asesinado. Le construyó una cárcel mansión a Pablo Escobar y nunca le aprobó la extradición. Ahí fue donde la mafia empezó a tomarse el poder político. Nos impuso el modelo neoliberal y negoció con Estados Unidos la famosa apertura, en donde solamente se beneficiaban ellos. Quebró nuestro agro y nuestra industria nacional, así, sin sonrojarse. Cerró la Agencia Nacional de Trenes y le entregó todo el transporte a las concesiones de Sarmiento Angulo. Su hijo Simón fue el que estuvo al frente de la venta de Isagen, empresa rentable de energía que se supone iba a financiar las 4G. Y hoy en día no empresa de energía y no hay 4G. Y esta perla, fue él el que creó la figura legal de las Convivir, que después pondría a funcionar Álvaro Uribe Vélez, avalando el paramilitarismo en Colombia. Ahora miremos al señor mis espaldas. Aparte de esto, ¡Uribe mentiroso! ¡Uribe mentiroso! ¡Uribe mentiroso! ¿Uribe está vinculado con los paramilitares? Yo lo he denunciado, es que yo fui de los primeros que dije, y tanto que Uribe, cuando fue el señor Mascuso al Congreso, dijo que 60% del Congreso estaba comprado Pero entonces por los no paramilitares. verlos ahora los tres juntos es todo un espectáculo. Pero esperen, el señor Uribe tiene un gran capital histórico y político que les voy a contar. Salió de la nada como un político outsider con un discurso potente antiguerrilla, en épocas donde el desgobierno de unos tenía ya las FARC rodeando Bogotá y era cierto que la guerrilla venía a tomarse el poder. El discurso caló perfecto y con toda razón. Pero lo que no dijo es que, lejos de ser un outsider, él era una ficha de la mafia para ser ellos los que se tomaron el poder. Y si no me creen, miren su historial. Antes de ser presidente, fue director del Aerocivil en el gobierno de Turbay Ayala, quien también, según datos de Estados Unidos, recibió dinero de la mafia para llegar al poder. Y su labor en la Aerocivil era estratégica, dar licencias a los grandes capos del narcotráfico. Como gobernador de Antioquia y junto a Gaviria, patrocinaron y legalizaron los grupos paramilitares bajo la cobija de las Convivir, que estadísticamente se comprueba no se dedicaron a combatir la guerrilla como decían, sino que se dedicaron a controlar las rutas del narcotráfico y a robarle tierra a campesinos para los megaproyectos agroindustriales. Ahí sí, como presidente se lució, dándole subsidios a campesinos millonarios como él mismo. Agroingreso Seguro lo utilizaron para ellos mismos auto-otorgarse subsidios. Él recibió uno por 3.000 millones de pesos para su finca Luérrimo. Esta joyita también recibió 600 millones para su finca azucarera, además de usar el poder para apoderarse de un montón de tierras baldías. Reficar, el caso de corrupción realmente más grande de la historia de Colombia y del que nunca escuchas por ciertas razones. Uribe fue el gran protagonista creando bancos paralelos en Suiza y ayudando a que se embolataran al menos 5 billones de pesos. Platica y culpables que nunca aparecieron, por supuesto. ¿Sí sabías? Fue autor de la Ley 100, donde la salud fue entregada a EPS sin ningún control. Hoy, 25 años después, apenas se comienza a conocer el desfalco, que va en al menos 15 billones de pesos. Lideró lo que se conoció como la parapolítica, donde al menos 61 congresistas terminaron culpables
de vínculos con paramilitares y narcotráfico. Principal beneficiario de lo que se conoce como la GIS política. Un nombre famoso que seguramente has escuchado, pero que corresponde al tráfico de influencias y corrupción de la justicia para que a él le aprobaran su reelección. Eso sí suena como Venezuela. En sus gobiernos apareció lo que se conoció después como el Cartel de la Toga, un cartel dedicado exclusivamente a corromper la justicia en favor de clanes políticos y políticos corruptos, como los Gerlain, los Géneco, los Char y obviamente Álvaro Uribe. Durante su tiempo en el poder también se dieron las famosas chuzadas del DAS, que era usar el aparato de inteligencia del Estado para chuzar magistrados, periodistas, investigadores y políticos que denunciaban corrupción. O paramilitarismo. Corrompió el DAS hasta la entraña y por eso lo tuvieron que acabar. ¿Seguimos? En ese tiempo de su gobierno también Colombia superó el número de desplazados internos que el mismo Siria, que en ese momento estaba en guerra, porque su modelo aparentemente contraguerrilla era realmente un modelo para acaparar tierras. De ahí montaron todo un aparato para legalización de tierras robadas que tenía notarios, gobernadores, alcaldes locales. La empresa Argos fue uno de ellos y fue uno de los que tuvo que devolver tierras, ¿se acuerdan? Las Fuerzas Armadas en su comando, en lugar de combatir la guerrilla, nos regalaron esa cifra desgarradora de 6.402 personas asesinadas injustamente. Los mal llamados falsos positivos. Ellos fueron asesinados precisamente para mostrar logros que no tenían. La apropiación de tierras baldías se incrementó en sus gobiernos, incluyéndolo a él mismo. Hace poco, su finca tuvo que devolver gran parte de esos terrenos. Y a eso le añadimos que se postergó 20 años en el poder, en cuerpo propio o ajeno. Así que cuando hablan de recuperar el país, pues es para ellos mismos. Comparte este material con cuanta persona en tu familia y en tus amigos te repita el cuentico de Venezuela y el comunismo. A ver si un poquito de historia les abre los ojos. Porque sí, bebés, tú y yo que ya despertamos usando nuestra malicia indígena y nuestro conocimiento, ya no comemos cuento.